naturismo deberían comenzar desde el Génesis 3, pasando por el Evangelio, esa llena de gracia que Jaime Tomeni, y también desde San Agustín, pero no desde los pasos difíciles, sino sobre esto, sobre todo de naturaleza de gracia. Cuando hablo de pecados, no quiero referirme nunca a la Virgen María. Desde ahí parte de nuestro Padre San Agustín. Pasar, como hemos dicho, por Dulce Scoto, con ese concepto de redención preventiva, también por el Concilio de Basilea, aunque después no tuvo tanta repercusión, por no decir del Concilio de Trento, que declaran pues, que lo mismo que San Agustín, cuando hablan de María no se habla de pecado, y también dan un valor importante a su culto y veneración a las imágenes. Y hasta la declaración de Pío IX que acabamos de escuchar, con conceptos verdaderamente escotistas dentro de la misma definición. El Mariólogo Edner también ha sido citado, con el de Concepciones ante Marie, gracias al primer ponente que me ha dicho que no es el primero en hacerlo. Yo tenía ahí puesto el primer tratado, pero parece ser que no es el primer tratado. Se oponen, Santo Tomás tiene doble cuestión, se opone precisamente en la Suma, es decir, en el texto grande de todas las universidades europeas, pero en el comentario de las primeras sentencias sí es favorable. Y de ahí que la primera escuela agustiniana, que ha sido deudora de Santo Tomás en París, sea negadora del pecado del inmaculismo. Dos cosas de España. La monarquía ha sido, se ha dicho ya, muy favorable desde Fernando II, muerto en el siglo XIII. La Cofradía de la Purísima, primera, surge en Gerona en 1330. El pueblo de Villalpando, en Zamora, hace un voto a la Inmaculada en 1466, y tenemos la suerte que antes del concilio, como Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes, o en Trento, van a destacar muchísimas figuras. Lo mismo en la Escuela de Salamanca, nada más y nada menos que su fundador, Francisco de Vitoria, y otros autores, Ignacio de Loyola, Juan de Rivera, etc. La misma Santa Teresa de Jesús o Fray Luis de Granada. Entre 1613 y 1617, el tema de la Inmaculada Concepción llegó a ser una cuestión de Estado. Los reyes estaban impetrando a los papas que hicieran la proclamación de ese dogma. La Universidad de Salamanca, en 1618, tiene a un agustino como el autor precisamente de ese juramento y estatuto. Es el autor agustino, Agustín Antonínez, del cual yo hice la tesis doctoral en 2015 en la Gregoriana de Roma. Un catedrático inmenso de 30 años, alumno de Fray Luis de León, etc. La Inmaculada es además patrona de los tercios españoles por el gran milagro de Empel contra los de Flandes, y patrona de España, y además se crea Carlos III esa real y distinguida orden española de Carlos III, que lleva en su lema Virtuti et Mérito. También patrona del arma de infantería, etc., ¿no? La orden agustiniana. Tenemos a San Agustín como padre, guía y maestro, pero tenemos a la Iglesia con esas dos bulas que indico ahí, de Inocencio IV y Alejandro IV, como verdaderamente también la que nos ha dado el ser a mitad del siglo XIII para promover como una nueva orden mendicante la reforma, mejorar la actividad pastoral, acabar con predicadores por libre, tanto filóvago, y con una confusión dentro de la vida religiosa. La orden de San Agustín, en aquellos momentos del siglo XIII, llamada Ordo Eremitarum Sancti Augustini, comenzó poco a poco a incorporar a su liturgia fiestas marianas, además de tener propias advocaciones.
Las 4 advocaciones propias las tienen ahí. Nuestra Señora de Gracia, una de las más importantes, Perpetuo Socorro. Compartimos también con otras órdenes religiosas estas mismas invocaciones. Nuestra Señora de la Consolación y Correa, y Nuestra Madre o Señora del Buen Consejo, que está también como letanía en el Rosario a partir del siglo XIX. ¿Quiénes son los principales mariólogos agustinos? Tomás de Estrasburgo o Argentaria, general de la orden, por tanto la máxima autoridad, alumno también de Pío Romano, que lo negaba junto con los maestros parisinos, Tomás de Aquino, pero como tenemos libertad de escuela, este general fue seguido por otros muchos después y mandó celebrar la liturgia de la Inmaculada en toda la orden, 1345. Jaime Pérez de Valencia tiene varias obras, como tienen ahí, y apoyado, sus fuentes son la Biblia y San Agustín, pues entiende que María fue ab eterno predestinada ad gratiam santificationis, por la gracia de la santificación. No vuelvo a subrayar lo que ya mis predecesores han dicho. Por tanto, la Virgen es inmaculada, creada sin pecado, es Madre de Dios, tabernáculo, templo del Altísimo, la suprema realización de la Iglesia, el primer ciudadano de la mística ciudad de Dios y primer miembro de la Iglesia. María es aurora, principio, figura, misterio de la Iglesia. De donde se infiere que María es más virgen que la Iglesia, más esposa que Cristo que la Iglesia, más santa que la Iglesia y más excelsa que la Iglesia, ya que la Virgen es esposa y santa antes que la Iglesia y para la Iglesia. Lo mismo que decían en España, Santa Teresa es gracias a Santiago santa, por tanto no puede tener la misma dignidad que el patrono de España, Santa Teresa de Jesús. Siempre cuando los intelectuales se ponen a pensar, a veces sacan estas conclusiones, ¿verdad? Bien, Santo Tomás de Villanueva, ojalá lo tengamos pronto doctor de la Iglesia, porque es verdaderamente el arzobispo de los pobres, padre de los pobres, patrón de los estudios de toda la orden y uno de los mejores mariólogos o concionistas que existen. Y nos dice él, la mayor y más importante preocupación de los sacerdotes sería avivar en el pueblo en amor a Dios y el fervor espiritual por medio de la exhortación continua y la instrucción frecuente, y una vez despertado ese amor, alimentarlo, el amor a María. Él la rodeó preservándola, de nuevo los conceptos de preservación, ¿no? Rodeada por Dios e inundada de Dios. Fue concebida en gracia, no al modo y condición de la naturaleza corrupta, sino a la de la naturaleza creada. Hemos sido creados todos en gracia de Dios. Siguiendo a Escoto y Agustín, utiliza el convenía o era necesario que la Madre de Dios fuera libre de toda mancha, como es virgen el Hijo hermosísimo de la Virgen, no quiere entrar ni cobijarse en un recinto que no esté muy limpio, barrido con la escoba. Llega a veces a lo simple, ¿no? Porque es el gran obispo que habla a los fieles, utiliza un lenguaje muy sencillo. Cuando quiere también se eleva a categoría de cátedra. No en balde estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, comuniquense de hoy. Bien, dice, pudo, a todos los dones es acreedora la Madre, todos pudo otorgarlos Dios, todos quiso concederlos el Hijo. Por si te la ley. Lo hizo, por tanto. Dios la hizo fuerte para él hacerse débil en ella. La hizo rica para que en ella hacerse pobre. La hizo extensa para hacerse en ella humilde. La hizo libre para que él hacerse en ella esclavo. Busca siempre las antinomias, como Agustín en todas las confesiones. Este
privilegio es probable, posible y, por supuesto, conveniente y hasta necesario. Y por ello hay que atribuir a la Virgen esta prerrogativa y es temerario e impío, aunque no herético, divulgar con frecuencia lo contrario. La Inmaculada es prerrogativa principal que adornó a María, superando cualquier otra dignidad. Al continuo, pudo e hizo, añadirá una razón definitiva. Es necesaria para ser Madre de Dios. Es exigencia de su divina maternidad. El título de María, Madre de Dios, es el título fundamental en la teología de San Agustín y de todos sus seguidores. Otro de los grandes, San Alonso de Orozco, el capellán de la Virgen, además de tener unas obras místicas importantes, Monte de Contemplación, Memorial del Amor Santo, pues también tiene, como ven ahí, todo un rosario de disciplina mariológica. Bien, se le aparece la Virgen, le manda a escribir, también a su madre se le aparece de jovencita, cuando estaba a punto de dar a luz, le indica el nombre, etc. Unas apariciones, por tanto, que preveían ya un gran mariólogo. María está exenta de pecado original en vistas a su maternidad divina. De nuevo, la maternidad divina de María como el título fundamental. Es la mejor pieza después de Cristo. También hay que poner en orden el amor. Es otro de los conceptos agustinianos. Cristo primero, la Virgen después. Si el pecado original es mancha fea, desconcierto espiritual y raíz del pecado actual, no podría consentirlo el Hijo de Dios en su madre. El Espíritu Santo, pues, constituye a María adornada de todos los dones en aplicación anticipada de los méritos de la muerte de Jesucristo, de manera que tuvo más necesidad que nadie de la redención del Hijo. Ahí está toda una mente dando razones. María medita los misterios de la vida de Jesús, es discípula de Jesús y concibe antes en su alma, por la fe y el amor, que en su seno. Siguiendo a San Agustín, como ya se ha dicho aquí, María es capaz de concebir en la mente antes que en el seno. También nosotros podemos ser María cuando aceptamos en el corazón la venida de nuestro Señor. Son conceptos que repiten desde San Agustín, pues todos estos grandes místicos, ¿no? Todos queremos ser María concibiendo y también haciendo pasar por la razón nuestra credibilidad. Da razón de vuestra fe. Una fe que no piensa, dice San Agustín, es una fe de demonios. Hay que saber dar razones de nuestra esperanza, de nuestra fe y de lo que somos. Quizás hoy tendríamos que volver a estas posibilidades. ¿Tú por qué crees? Bueno, por tradición, mis padres, el ambiente, hay que dar razones de nuestra fe. Uno de los grandes, Fray Luis de León, uno de los grandes del Renacimiento, biblista, en fin, su fuente, la Sagrada Escritura, cumbre y meta para él de todos los saberes. En los nombres de Cristo, sobre todo esa obra también fantástica, en los títulos de Pimpolio y de Cordero, también habla de María. En el de Encarnación habla de los privilegios de la maternidad divina, la virginidad e inmaculada concepción, y habla también de la santificación de María desde su concepción. En el momento de la concepción, ahí está ya la gracia, además desbordante de Dios. Porque como digo yo, Dios cuando da gracia no es tacaño, es un archicusco mega derrochador. Bueno, no lo digo yo, lo dice San Pablo. Ha sido un derroche haciendo el misterio de su voluntad. Y es sobre todo el poeta del Renacimiento. Es preciosa la oda a Nuestra Señora, que aquí se la puse buscando algunos trozos. Virgen que en el sol más pura, gloria de los mortales, luz del cielo. Lo escribe en la cárcel. Cuando
cuando está en la cárcel, este poema. Virgen en cuyo seno halló la deidad digno reposo, do fue en rigor el dulce amor trocado, siblando al riguroso, etc. Virgen y madre junto, de tu hacedor dichosa engendradora, a cuyos pechos floreció la vida, Virgen del sol vestida de luces eternales. Es una preciosidad del lenguaje del siglo XVI. Virgen por quien vencida llora su perdición la estirpe fiera, diablo. Virgen del Padre esposa, dulce madre del Hijo, templo santo, del inmortal amor, del hombre escudo, Virgen que al alto ruego, no más humilde, si viste que honesto, etc., ¿no? Virgen, lucero amado, en mar tempestuoso, clara guía, a cuyos santos rayo calla el viento. Virgen no inficionada, no manchada, de la común mancilla y mal primero, Virgen el dolor fiero, anuda ya la lengua y no consiente que publique la voz cuanto desea, mas oye tú al doliente ánimo que a ti vocea. Desde la cárcel, está implorando con esos títulos el gran poeta renacimental de todos los tiempos. Otro agustino es Luis de Acevedo, murió ya en 1601. La obra principal es Marial, discursos morales en las fiestas de la Reina del Cielo, escrito en Valladolid. Es, suelen decir, la obra más elevada del siglo XVI. También con Agustín y la Biblia como base concluye pues ese privilegio exclusivo de María, que pudo Dios hacer esto por su madre, luego quísolo hacer y si quiso darlo por hecho. Esa misma letanía de siempre. Dios previene a María con su gracia del pecado, la honra del Hijo de Dios, requería de su madre una pureza inmaculada, etc., ¿no? Y además inmaculada desde su concepción y por lo tanto ancilla domini, esclava del Señor. Agustín Antolínez, aquí estoy como en casa, porque es el autor y por eso he querido resumirlo menos, porque si no me enrollo. Cuando era obispo, fue obispo de Ciudad Rodrigo y arzobispo de Santiago de Compostela, y estando de obispo de Ciudad Rodrigo, pues este Diego de Castelví, otro agustino, le dedicó el 8 de diciembre de 1624, en los coros de la catedral, pues un sermón a la pura y limpia concepción de la Virgen. En el escudo episcopal llevaba esa imagen de Nuestra Señora, y en 1617 pertenece a la Junta de la Inmaculada Concepción y la presidía esa Junta Bernardo Rojas de Sandoval, el arzobispo primado cardenal de España de Toledo. La Junta de Teólogos de la Universidad de Salamanca y el claustro, pues por 7 bolas blancas por 3 negros, y el claustro por 32 blancos sobre 3 negros, aprobaron que se sienta más probable que la Virgen Santísima Nuestra Señora fue concebida sin pecado original. Ahí tienen como escribía el secretario de la Universidad de Salamanca, pues eso que les tengo trasladado a la derecha. El maestro Fray Agustín Antolínez, era el claustro del 17 de abril de 1618, por muchas razones que dixo y refirió, fue devoto y parecer, se haga dicho estamento y juramento, y se haga y celebre fiesta con mucha solemnidad. Las grandes fiestas que las universidades realizan a lo largo del siglo XVII. Finalmente el rector, para hacer el estatuto y juramento, nombró por comisarios a los maestros Fray Agustín Antolínez, Pedro de Herrera, Luis Bernardo y don Antonio Pichardo Vinuesa. Desde el 19 y el 24 del
1618, se encarga también a Antolínez el estatuto, la misa y adornar el local para la celebración de ese rito tremendo. Solamente la descripción de quiénes tienen que hacer el juramento, cómo lo hacen, tengo varias páginas en la tesis doctoral. Las fiestas fueron entre el 27 hasta el 31, oficio de pontifical, el obispo de Salamanca, Francisco de Mendoza, y predicó el agustino Juan Márquez, otro mariólogo también importante. Y el día 29 tuvo lugar la representación de la comedia de Lope de Vega, uno de los grandes, La limpieza no manchada. El juramento es más largo que incluso todo eso, y es en un lenguaje ampuloso. Purísima Virgen de las Vírgenes, Santísima Madre de Dios, Emperatriz y Reina del Cielo, el parecer y opinión de esta insigne universidad vuestra, muy devota y aficionada, tiene mucho tiempo ha de vuestra santísima y limpísima concepción, deseando manifestarla, etc. Pero lo central es, nosotros pues, en nombre y voz de esta insigne universidad, votamos, prometemos y juramos firmemente a Dios Todopoderoso y a vos, Santísima y Gloriosísima Virgen María, su Madre, que vos, que sois siempre bienaventurada, bendita e inmaculada y santa desde el primer instante de vuestra concepción, y que por los méritos de Jesucristo, Hijo unigénito de Dios y vuestro, desde la eternidad previstos y conocidos, fuisteis libre de pecado original, preservándoos así la divina gracia, y que nosotros, constantemente en público y en particular, lo afirmamos y predicamos, y que en ningún momento se haga un bachiller, un doctorado, etc., sin que jure este juramento solemne de defender a este gran dogma. Prácticamente es la misma presentación del dogma. Y de ellos, si han visto la Universidad de Salamanca, la antigua, pues ha quedado constancia en la capilla de la universidad. Allá al fondo se ve el cuadro ese del juramento, y el personaje que está a la derecha con hábito negro, pues seguramente será Agustín Antolínez. Además, a la izquierda está Santo Tomás de Villanueva y también San Juan de Sagún, el patrono ahora de la única provincia de agustinos que hay en España. Aunque somos 500 y pico y estamos en 17 naciones, pero la provincia está sola. En total, unos 2.000 en todo el mundo, pero hemos bajado muchísimo. Su secretario, cuando era obispo, Pedro D., pues es también uno de los grandes mariólogos. Escribió en 1629 copia de la carta que el obispo de Arequipa, era obispo de allí, y señala que Antolínez, al hacerle la recensión de esa obra, que lo típico de este personaje es haberse apoyado en el Espíritu Santo que asistió a los padres conciliares de Trento. Si el concilio de Trento está bajo la inspiración del Espíritu Santo, por tanto, eso que han dicho allí es prácticamente dogma de fe, según Antolínez, publicando o dando crédito a esta obra. Cuando elaboraron el decreto sobre el pecado original, declarando no ser su intención comprender a la Virgen en dicho documento. Es decir, solemnizan lo que dijo San Agustín en la primera cita que les acabo de referir. Gonzalo de Salazar y Álava, obispo de Yucatán, además de ser un prototipo de obispo tridentino, porque destruyó unas 30.000 ídolos, visitó la diócesis 6 veces, predicó en yucateco. Saben que el Papa ha tenido que dar marcha atrás por decir que los españoles llegamos allá y rompimos todas las lenguas. Bueno, pues los agustinos hemos llevado el Evangelio en más de 100 lenguas, si contamos los filipinos, dialectos filipinos. Y el Papa dijo, bueno, un fallo que cualquiera. Bien. Abrió un hospital, alimentó a miles de indios y contribuyó a la fábrica del Palacio Episcopal, pero sobre todo inculcó a los indios también la devoción a la Inmaculada Concepción. Y los cabildos
pues hicieron voto de defender ese privilegio también en 1618, coincidiendo con la Universidad de Salamanca. Uno de los grandes también es este Bartolomé de los Ríos y Alarcón, madrileño, estudia en Alcalá de Henares, donde conoce el movimiento de la esclavitud mariana o consagración a María por amor, que defendió por Flandes, fue predicador y confesor de la infanta Isabel Clara Eugenia. En el año 26, tuvo la inscripción oficial en el convento de San Agustín, la cofradía o congregación de esos esclavos del dulce nombre de María. Y su obra principal es de jerarquía mariana, la jerarquía mariana, en Amberes, 1641. Es una suma de teología de la esclavitud mariana. Consta de 6 libros, muy traducidos hasta en polaco, en los que aborda, predica, predestinación, glorificación, reina y señora de toda la creación, en toda su grandeza, maternidad divina, central de nuevo, corredentora, mediadora de gracia, inmaculada, relación de María con la Trinidad y un larguísimo etcétera. María fue, por citar alguna frase de él, inmune a todo pecado. Dios creó a María pura, sin mancha ni pecado, pues es imposible que la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo y el complemento de la Santísima Trinidad no fuese concebida sin pecado original. María está asociada a Cristo en la redención como instrumento de santificación. Es corredentora de la humanidad y no podría ser tal si no hubiese sido concebida sin pecado. Y para ser reina del cielo y tierra tiene que ser igualmente inmaculada. Importante porque el lema de San Juan Pablo II, Totus Tuus, expresión abreviada del Totus Tuus ego sum et omnia mea tua sunt, es la fórmula de los miembros de esa cofradía de esclavos de María difundida por Bartolomé de los Ríos, el primero en construir una mariología integral en su doble proyección cristiana de vida, ascética y teológica. Algunos portugueses inmaculistas importantes, ya que me están dando la venia de hablar en castellano, por lo menos decirles algunos nombres de los agustinos portugueses que defendieron el dogma. Pues uno de ellos es Diego de Andrade, Diego López de Andrade, es del pueblecito este, la Zambulla, Portugal. Enseñó en Perpiñán, en Lérida, en el convento colegio del Popolo en Praga, predicador real en San Felipe de Madrid, obispo de Otranto. Hizo un tratado sobre la Purísima Concepción y prueba la excepción de todo pecado en María por la misma generación de Cristo, obrando en ella así como por la sustancia de este misterio que es hacerse Dios hombre, como por su fin, que es la redención del hombre. Y en su oficio de corredentora de la humanidad tenía que estar pues, exenta de pecado, lo repiten todos ellos, que venía a reparar, porque de lo contrario no podría ser vencedora del pecado, sino vencida por él. María es coadjutora de la redención de Cristo. Y otro argumento que puedo utilizar es la asunción en cuerpo y alma al cielo. No se convirtió en polvo tras su muerte porque su cuerpo no se manchó con la culpa de pecado, porque fue inmaculado, no vio la corrupción ni fue resuelto en cenizas como los de todos los hombres. Esta mañana vi en el santuario la dormición de María, ¿no? Esa bella imagen que tiene. Bien, de Andrade es llamado el rey de los predicadores, tanto un hombre, un pico de la Mirandola, un big bonus diceri peritus, un hombre que habla como los ángeles, tanto un gran personaje. Y de los otros 3 o 4 simplemente les digo el nombre. Asunción, Pedro de la Asunción, de Miragaya, de Portugal, tiene un sermón a la Inmaculada, y este Camargo
y Salgado Fernando no es portugués, pero tiene la obra en portugués y en castellano, Sermones de Cristo y su madre. Los que sí son lisboetas son Agustín Osorio y Pedro de Otálora. Hacen unos sermones y demás. Por tanto, unos agustinos también importantes dentro de aquí. Y también, no crean que se termina aquí la lista de agustinos, como los agustinos del siglo XVI al XVII, inmaculistas, son alrededor de 60. Y todos ellos catedráticos, compuestos importantes y de relieve. Algunos agustinos, incluso en esa definición dogmática o en las comisiones que acaba de tratarnos mi predecesora en la palabra. Son tres: José Palermo y Felipe Angelucci, que fueron elegidos para expresar su parecer, decía a todos los obispos, también a los generales de las órdenes, sobre la Inmaculada. Palermo consiguió pues del Papa celebrar la vigilia de la Inmaculada y enseña sobre Santo Tomás de Aquino lo siguiente: concedemos a los adversarios que los estimados testimonios de Santo Tomás de ningún modo se defienden la Inmaculada Concepción de María, etc. Y José María Castellucci, pues sobre todo sacristán pontificio, participó en el cónclave que elige a Pío IX y también el 10 de diciembre murió después de haber sido proclamado el dogma de la Inmaculada. Conclusión: la orden agustiniana no es eminentemente mariana, pero ha desarrollado una espontánea y sincera veneración a la Virgen María a lo largo de su historia. La primera escuela agustiniana de los siglos XIII al XIV fue negacionista del privilegio inmaculista al ser alumnos de L'Aquinate en París, sobre todo Egidio Romano. Poco a poco y durante el siglo XIV, el general de la orden, Tomás de Estrasburgo, introdujo el culto inmaculista en las celebraciones litúrgicas de la orden, que van creciendo con los privilegios pontificios, las advocaciones propias, etc. Durante los siglos XVI y XVII, impulsados por el Concilio de Trento, la Reforma Católica, el ambiente inmaculista español, el siglo de oro de literatura religiosa, teológica y mística, un buen número de catedráticos, pastores, místicos, poetas, biblistas y teólogos agustinos, no menos de medio centenar, presentan con razones bíblicas, patrísticas, filosóficas y teológicas el dogma de la Inmaculada Concepción. Si al principio son negacionistas, vemos que al punto de dar el visto bueno Pío IX, hay tres agustinos que le son favorables. Las principales fuentes de los autores inmaculistas agustinos son, como hemos podido comprobar, la Sagrada Escritura, San Agustín, Duns Scoto y el Concilio de Trento. Siguen la doctrina de Agustín para presentar a María Virgen sin pecado que engendra a Cristo antes en su mente que en su seno. Subrayan la virginidad fecunda de María como consecuencia de plenitud de gracia. Interpretan eclesiológicamente las figuras bíblicas sobre la base principal y trascendente de la Virgen. Las relaciones María-Iglesia, de origen y ejemplaridad o principalidad, que diría Bartolomé de los Ríos, sitúa a María en un plano superior. La aceptación voluntaria refleja al plan divino de la salvación, presume la posición trascendente y excepcional de la predestinada entre todas las mujeres. María, tipo y figura de la Iglesia, lo es por la fe en Cristo, que concibe al Verbo del Espíritu Santo, y por sus obras también. Señalan igualmente la situación de prestigio ventajosa y preeminente de María dentro de la Iglesia. María es virgen y madre. La predestinación de María es esa visión excepcional que informa toda su existencia, sirve de partida a la elaboración sistemática de su concepción mariológica. La maternidad es lo central.
La elevación de María es verdad clave, el sensus fidei, y nuestros autores tienen sobre todo absoluta liberalidad de criterio, siguiendo el parecer del que inicia la escuela egipcio-romana. Son escritores ajenos a las preocupaciones escolásticas, que saben prescindir de lo accidental. Sí saben dar razones teológicas, mover el corazón y una piedad filial, como adornar también los espacios de la Virgen para ante ella hacer voto y juramento de defender la Inmaculada Concepción tanto en público como en privado. Muchas gracias.